Hola y bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de Hardware Avanzado, daremos un paso crucial en ese camino. Hoy nos adentramos en un territorio que es, para mí, una de las joyas de la corona de las FPGAs, el procesamiento digital de señales, o como lo conocemos todos, DSP. Y no vamos a hablar de DSP en general, sino de por qué una FPGA es el lienzo perfecto, el instrumento definitivo para esculpir señales digitales con una eficiencia y una velocidad que dejan muy atrás a otras arquitecturas. Para entender el poder de la FPGA en DSP, primero tenemos que entender la limitación fundamental de un procesador convencional como la CPU de su ordenador. Imaginen a un chef de talla mundial en una cocina. Este chef es increíblemente rápido y versátil. Puede picar, saltear, hornear, emplatar, puede hacerlo todo. Pero, y este es el gran pero, solo puede hacer una cosa a la vez. Si tiene que preparar una cena de 100 platos, tendrá que cocinar el primer plato de principio a fin, luego el segundo, luego el tercero y así sucesivamente. Aunque sea el chef más rápido del mundo, su proceso es intrínsecamente secuencial. Este chef es su CPU. Cuando le pedimos que procese una señal, por ejemplo, que filtre el ruido de una grabación de audio, toma la primera muestra de audio, le aplica una operación matemática, luego toma la segunda muestra, le aplica la misma operación, luego la tercera. Es una cola interminable de tareas, una detrás de otra. Para muchas aplicaciones, esto es suficiente. Pero, ¿qué pasa cuando las señales llegan a una velocidad vertiginosa? ¿Qué pasa si hablamos de un radar que necesita analizar ecos en tiempo real? ¿De una estación base 5G que gestiona miles de canales a la vez? ¿O de un sistema de imagen médica que procesa gigabytes de datos por segundo? El chef, por muy rápido que sea, se ve desbordado. La cola de platos pendientes crece hasta el infinito. Aquí es donde la FPGA no solo entra en juego, sino que cambia las reglas por completo. Una FPGA no es un chef único y versátil. Una FPGA es una cocina vacía y gigantesca, llena de hornillas, mesas de preparación, cuchillos y todo tipo de utensilios básicos, y nos entrega a nosotros, los ingenieros, los planos para diseñar la línea de producción de comida más eficiente que se puede imaginar. No estamos limitados a un solo chef, podemos construir un ejército de cocineros especializados. Esta capacidad de diseñar el hardware a medida nos da dos superpoderes para el DSP, dos conceptos que son el corazón de la clase de hoy, el paralelismo y la segmentación, o como se le conoce en inglés, pipelining. Juntos estos dos principios son la clave para alcanzar algo que en DSP es el santo grial, un altísimo throughput, es decir, una capacidad masiva de procesar datos por segundo. Analicemos el primer pilar de esta revolución, el paralelismo. Volvamos a nuestra cocina. El chef solitario tiene que hacer 100 hamburguesas. Secuencialmente, haría la primera, luego la segunda, tardaría 100 veces lo que tarda en hacer una. El enfoque paralelo es radicalmente distinto. En lugar de un solo chef en una parrilla, llenamos nuestra cocina con 100 parrillas y contratamos a 100 cocineros. A la cuenta de 3, cada cocinero prepara una hamburguesa. El resultado, obtenemos 100 hamburguesas en el tiempo que se tarda en hacer solo una. Eso es el paralelismo en su forma más pura, hacer muchas tareas idénticas al mismo tiempo. ¿Cómo se traduce esto a una FPGA? Supongamos que nuestra tarea de DSP es un filtro FIR, un filtro de respuesta finita al impulso, que es una operación fundamental. Este filtro requiere una serie de multiplicaciones y sumas. En una CPU se haría la primera multiplicación, luego la segunda, luego la tercera y así sucesivamente. En una FPGA nosotros no ejecutamos instrucciones, nosotros instanciamos hardware. Si nuestro filtro necesita 10 multiplicaciones, no le pedimos a una unidad de cálculo que haga 10 operaciones. No, diseñamos un circuito que contiene 10 multiplicadores físicos, 10 bloques de hardware que existen simultáneamente en el silicio. Cuando llega un bloque de datos, podemos alimentar cada dato a su propio multiplicador dedicado. ¡Boom! Las 10 multiplicaciones ocurren en el mismo ciclo de reloj. No hemos hecho el silicio más rápido, no hemos aumentado la frecuencia de reloj a niveles absurdos. Simplemente hemos aprovechado el espacio, la tela de la FPGA, para desplegar nuestras tropas, para ejecutar la misma operación en paralelo sobre múltiples datos. Es una victoria de la estrategia sobre la fuerza bruta. La capacidad de procesamiento no aumenta de forma lineal, sino que se multiplica. Ahora bien, el paralelismo es increíblemente potente, pero es solo la mitad de la historia. ¿Qué pasa si la tarea en sí misma es compleja? ¿Qué pasa si hacer una sola hamburguesa no es un solo paso, sino varios? Primero, formas la carne. Segundo, la pones en la parrilla. Tercero, tuestas el pan. Cuarto, añades los condimentos y la montas. Aquí es donde entra en juego el segundo principio clave y es una idea de una elegancia sublime, la segmentación o pipelining.
Imaginen ahora una línea de ensamblaje de automóviles. No hay un solo operario que construya un coche de principio a fin. Eso sería terriblemente ineficiente. En su lugar, hay estaciones. La primera estación monta el chasis. Cuando termina, pasa el chasis a la segunda estación, que instala el motor. Mientras la segunda estación trabaja en el primer coche, la primera estación ya está empezando a montar el chasis del segundo coche. Luego, el primer coche pasa a la tercera para la pintura, el segundo al del motor, y un tercer coche empieza en el del chasis. Fíjense en la magia de esto. El tiempo total para fabricar un solo coche desde cero no ha cambiado. De hecho, puede que incluso haya aumentado un poco por el tiempo de pasar de una estación a otra. A esto lo llamamos latencia. Pero una vez que la línea de ensamblaje, la pipeline, está llena, ¿qué ocurre? Un nuevo coche terminado sale de la línea cada vez que la estación más lenta completa su tarea. No tenemos que esperar a que un coche se fabrique por completo para empezar el siguiente. La producción se vuelve continua, un flujo constante. Esto, amigos míos, es el pipelining en una FPGA. Una operación de DSP compleja, como una multiplicación seguida de una suma y una acumulación, la descomponemos en etapas más pequeñas. En primer lugar, la etapa de multiplicación. En segundo lugar, la etapa de suma. En tercer lugar, la etapa de acumulación. Entre cada una de estas etapas de hardware colocamos registros. Estos registros son como las cintas transportadoras de nuestra fábrica de coches. Al final de cada ciclo de reloj, el resultado intermedio de la primera etapa se guarda en un registro y se pasa a la segunda etapa. Al mismo tiempo, la primera etapa queda libre para empezar a trabajar con el siguiente dato de entrada. En el siguiente ciclo, el primer dato pasa a la tercera etapa, el segundo dato a la segunda etapa y un tercer dato entre la primera etapa. Una vez que la tubería está llena, en cada ciclo de reloj estamos trabajando simultáneamente en 3 datos diferentes, cada uno en una etapa distinta de su procesamiento. Y lo más importante, en cada ciclo de reloj, un nuevo resultado completamente procesado sale por el final de la tubería. La latencia, el tiempo que tarda un dato en atravesar toda la tubería, puede ser de 3 ciclos, pero el throughput, la velocidad a la que obtenemos resultados, es de un resultado por ciclo. Hemos desacoplado el rendimiento de la complejidad de la operación. Podemos añadir más etapas, hacer operaciones increíblemente complejas y mientras podamos mantener el flujo, seguiremos obteniendo un resultado por cada pulso del reloj. Y ahora, la culminación. ¿Qué sucede cuando combinamos estos superpoderes? ¿Qué pasa cuando usamos paralelismo y pipelining? Regresemos a nuestra cocina. No solo construimos una línea de ensamblaje de hamburguesas, pipelining, sino que construimos 10 de estas líneas de ensamblaje, una al lado de otra. Paralelismo. El resultado es una factoría de hamburguesas de una eficiencia mareante, un torrente de producción. En una FPGA, esto significa que podemos diseñar, por ejemplo, un sistema de comunicaciones con múltiples canales. Cada canal puede ser una pipeline de procesamiento independiente que se encarga de filtrar, modular y codificar los datos, y podemos instanciar 8, 16 o 32 de estas pipelines para que funcionen en paralelo, cada una procesando un canal de comunicación distinto. El resultado final de esta sinergia es un throughput astronómico. No hablamos de mejorar un 20% a un 50%, hablamos de órdenes de magnitud. Una FPGA bien diseñada puede procesar un flujo de datos continuo a la velocidad a la que llegan los datos del mundo real, sin atascarse, sin formar colas. Realiza un procesamiento en tiempo real de verdad, donde la velocidad del hardware se empareja con la velocidad de la física. Pensemos en el ejemplo del filtro FIR de antes. Un filtro de 4 etapas, B sub 0x en n, más B sub 1x en n-1, más B sub 2x en n-2, más B sub 3x en n-3. Una implementación puramente paralela instanciaría 4 multiplicadores que operan a la vez y una estructura de sumadores en árbol para combinarlos. Sería muy rápido, quizá completando todo en 1 o 2 ciclos de reloj, pero luego tendría que esperar a la siguiente muestra de entrada. Una implementación puramente segmentada podría tener una etapa para la primera multiplicación, una segunda para la segunda multiplicación y la primera suma, y así sucesivamente. La latencia sería de 4 ciclos, pero el throughput sería de un resultado por ciclo. La belleza de la FPGA es que podemos tener lo mejor de ambos mundos. Podemos construir una arquitectura totalmente paralela y segmentada. Los 4 multiplicadores trabajan en paralelo. Sus salidas no van a un sumador gigante, sino que entran en una pipeline de sumadores. El resultado de los primeros 2 multiplicadores entran en un primer sumador segmentado, el resultado de los otros 2 en un segundo sumador, y las salidas de estos 2 sumadores entran en una etapa final de suma, también segmentada. El circuito es más grande, sí, ocupa más recursos de la FPGA, pero lo que hemos creado es una máquina de calcular perfectamente adaptada a su tarea, capaz de absorber una nueva muestra de entrada, X en N, en cada ciclo de reloj, y tras una latencia inicial para llenar la tubería, de entregar una muestra de salida, Y en N, en cada ciclo de reloj. Esto es el corazón del DSP de alto rendimiento.
En resumen, cuando piensen en DSP en FPGAs, no piensen en ejecutar código más rápido, piensen en una filosofía de diseño completamente diferente. El primer principio, el paralelismo, nos permite atacar un problema masivo dividiéndolo en muchas tareas pequeñas e idénticas que se ejecutan al unísono. Es la fuerza de los números. El segundo principio clave, el pipelining, nos permite tomar una tarea compleja y larga y convertirla en una línea de ensamblaje, garantizando un flujo constante de resultados. Es la fuerza de la eficiencia y el flujo continuo. La combinación de ambas arquitecturas nos da el objetivo final, un throughput astronómico, la capacidad de procesar señales a la velocidad que el mundo nos las danza. Y dominar estos conceptos no es solo aprender sobre FPGAs, sino aprender a pensar en la computación de una manera fundamentalmente distinta, una habilidad esencial para diseñar el hardware que potenciará los sistemas más avanzados del mañana.